de qué quiere que hablemos y nosotros vamos a tratar todos los temas que a ustedes les interesen. Muchas gracias. Hola amigos de Disyuntiva, soy Eduardo Harfuch. Los estamos esperando aquí lunes y viernes. Lunes con reflexiones, corazón partido, viernes con chistes. ¿Qué es lo que usted quiere? Los esperamos. Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos en comunicación hasta Puebla con mi... Ahí está Puebla, con si estuviera tan lejos, estamos más o menos cerca, pero allá en Puebla está mi querido Beto Merlo, activista, analista, un joven que tiene siempre una concepción fresca de las cosas. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Buenos días. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día a ti, a todo el auditorio, y pues aquí arrancando la semana con actitud positiva. ¿Ustedes cómo están? Es un gusto saludarte, igualmente nosotros aquí echándole todas las ganas, mi querido Beto. Oye, antes de entrar al tema que vamos a analizar, ¿qué te parece este anuncio del PAN y el PRD del fin de semana de conformar o convocar a un frente nacional opositor, mi Beto? Bueno, al parecer fue un mensaje más subliminal que claro, porque después no de Ricardo Anaya, pero sí Alejandra Barrales les dice prácticamente parte pues de lo que se pudo apreciar en la rueda de prensa. Parece que las tribus al interior del PRD le comenzaron a jalar las orejas y tuvo que pues emitir un comunicado en donde pues ella afirma o asevera que no era una rueda de prensa ni una aparición conjunta en la cual pues ya se haya tomado una determinación o que siquiera tuviera la intención de generar esta coalición. Y pues creo que es muy claro que definitivamente no fue así, aun cuando siquiera lo hubieran dicho, porque creo que los tiempos correctos para poder determinarlo no lo son ahorita. Yo creo que tendría que esperarse justamente hasta después del 4 de junio para pues ver cuáles son los resultados de las elecciones, sobre todo en el Estado de México y en los otros dos estados donde también hay contiendas, para poder determinar hacia el 2018 si es que es viable, si es que es posible y hay condiciones para generar una coalición política electoral por parte de los dos. Digo, por supuesto que es una opción que incluso en tus programas hemos analizado y hemos desglosado con más calma, pero yo creo que los tiempos correctos para poder definirlo, sobre todo en coaliciones respecto a la presidencia de la República, había que esperar hasta después del 4 de junio, porque el 4 de junio pues prácticamente determina todo este tablero de ajedrez previo al 2018. Entonces creo que ya el hecho de estar adelantando las reglas del juego, siquiera antes de tener el tablero puesto sobre la mesa, sería un error, pero bueno, pues que caras vemos y mañana no sabemos, ¿no? Así es, mi Beto. Digo, en el papel, como se dice, pues suena muy bien, un gobierno de coalición del que se ha hablado muchas veces, un proyecto de nación antes que un candidato y un partido, pero pues es ya difícil que les podamos creer que perro viejo aprenda trucos nuevos, ¿no, mi Beto? Sí, y sobre todo cuando no tenemos claridad, o al menos ni siquiera la sociedad, y creo que tampoco en gran medida al interior de sus partidos, no hay claridad sobre cuál es la política de alianzas que va a seguir un partido y que va a seguir el otro, y entonces de esa manera tratar de encontrar la compatibilidad para poder justificarlo primero al interior de sus institutos políticos y después de justificarlo también al exterior, es decir, con la sociedad misma. Entonces, en el caso del PRD sobre todo es un caso mucho más complicado debido pues a las diversas corrientes que existen al interior del mismo. El PAN, si bien no tiene tanta diversidad y tanta pluralidad de grupos opositores, pues también deberá poder contemplarla al interior de su militancia, ¿no? Y esto creo que tendrá que responder a dos cuestiones en particular. Primero, el contexto político del país, porque creo que tendría que ser una alianza construida mucho más allá y mucho más profundo en el simple y sencillo hecho de sacar al PRI de los pinos. Es decir, tendría que haber una fundamentación mucho más profunda respecto a lo que estamos viendo en estos momentos. Y por otro lado, pues justamente a que las condiciones partidistas lo permitan también, cada uno de los institutos tiene sus propios estatutos, tiene sus documentos
mucho más avanzadas, como en Francia, como en Inglaterra, Italia, en donde las coaliciones no se quedan única y exclusivamente pues en el periodo electoral, sino que se encargan de incorporar los temas de interés de la oposición o pues de los grupos que justamente conformen estas alianzas, y además lo transfieren ya muy puntualmente a políticas públicas, es decir, acciones de gobierno con marco jurídico y con presupuesto para poder realizarse. De otra forma, lo único que tenemos es pues un todos contra el PRI o un todos contra tal partido o un todos contra el independiente, y creo que eso tampoco es sano para la democracia. Así es, mi Beto, y bueno, leía yo una opinión interesante de Cuauhtémoc Cárdenas, que decía ayer que pues debieron haber primero trabajado en el proyecto y ya después anunciado la convocatoria a esa conformación y no adelantarse. Por eso a mí me suena un poquito como que se lo sacaron de la manga. Quizás iban a anunciar la declinación de Josefina por Juan Cepeda, y al final de cuentas pues nos salieron con esta, mi Beto, ¿no? Porque se ve así como un tanto como improvisadón. En fin, esa es mi percepción. Pero bueno, íbamos a platicar de este lamentable asunto ocurrido el viernes en Cancún, mi Beto. Sí, caray, bueno, fíjate que es un tema bastante complicado, porque los temas que tienen como asunto transversal la violencia, la discriminación, la exclusión, siempre son asuntos que hay que tratar con pincitas, pero bueno, creo que está de más narrar lo ocurrido con Alexei, originario ruso, residente en Cancún, que bueno, pues ya después de haber investigado un poco más sobre él, es una persona que se dedicaba a la instrucción de buceo en AquaWorld, por allá en Cancún, aun cuando, bueno, pues la empresa comunicó a través de pues un mensaje público que se había terminado toda relación laboral con esta persona desde 2015, justamente pues por esta tendencia violenta en su comportamiento que estaba comenzando a presentar, y que pues obviamente les iba a generar un problema. Lo importante de esto es también ver un poco la reacción de la comunidad, tanto de Cancún, mexicana, como pues del país en general, ¿no? Vaya, si bien es cierto que esta persona tiene fuertes tendencias hacia el nazismo, porque de hecho pues de acuerdo a las fotos que se muestran del sujeto, tiene una esvástica nazi tatuada en la sien izquierda, si bien es cierto que presenta estas características, también es cierto que es muy doloroso ver las reacciones, sobre todo en redes sociales, hacia el hecho. Vaya, siempre es importante poder sacar este orgullo nacional, por así decirlo, pero tampoco exacerbado, como si estamos viendo este tipo de comportamientos en las redes sociales, ¿no? Personas que se preguntan cómo es que el Instituto Nacional de Migración pudo permitir su ingreso, cómo es que el Instituto Nacional de Migración no lo deportó antes, cómo es que el Instituto Nacional de Migración le permitió a una persona de este tipo, ¿no? Entrecomilladamente, porque pues es una cita textual lo que te estoy diciendo, permitir estar en nuestro país. Entonces, cuando nos quejamos justamente de este mismo tipo de actitudes del país vecino, especialmente con Trump, bueno, pues a mí también me queda claro que no somos un país que pueda tener a veces como sociedad, no en general, sí, digamos un poco de manera específica, la autoridad moral para poder exigir derecho hacia pues, nuestros paisanos, cuando también nosotros tenemos un discurso de odio que estalla pues debido a esta mecha corta que tenemos también, y cuando se tocan pues fibras nacionales sensibles, ¿no? Así es, mi Beto. Dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, y en este caso podría decirse que fue algo así. Un sujeto que tenía varios años, es increíble, ¿no? Tenía varios años de vivir aquí en este país, a pesar de sus antecedentes. Varias veces había sido detenido, presentado ante el juez cívico por escandalizar, por agredir, por comportamiento violento, y seguía aquí en el país. Se le había dado, entiendo, la orden de expulsión antes, pero apeló y logró quedarse. La última vez, en enero pasado, se le dio la expulsión definitiva, pero nunca fueron por él. Lo dejaron ahí a su buena voluntad, y este tipo loco que ya había sido expulsado de otros países y que decíamos era un paria porque ni siquiera lo reconocen ni lo quieren los propios rusos,
nuestras autoridades migratorias se hicieron ojo de hormiga y lo dejaron que siguiera viviendo ahí en Cancún. Pudo haber sido mucho peor esto que pasó el viernes, mi Beto, porque este sujeto pues es peligroso y además corpulento. El tipo que mató, a pesar de que dicen ser un borrachín de ahí de la cuadra, pues obviamente ya tenía problemas con él, pero pudo haberse llevado a otros tantos de corbata, y el sujeto, pues ya el reporte de hoy es que ya se está recuperando, fíjate. Entonces lo tienen que procesar por homicidio de este jovencito adicto, alcohólico, desafortunadamente, y además por todo su comportamiento, por lo que aquí lo que debería de aplicar ya es, no lo metan aquí a la cárcel porque al rato sale, ¿no? Entonces mejor depórtenlo por la vía del fast track y olvidémonos de gente perniciosa, que ya tenemos de esa suficiente aquí de producción nacional como para estar tolerando extranjeros de este tipo, mi Beto. Pero mira, es que además pones un tema muy interesante sobre la mesa, y es justamente para donde iba. Este asunto de que ante la falla o la ausencia de la acción clara y directa de las instituciones, pues este tipo de dinámicas es como que comienzan a presentarse, ¿no? Y creo que justamente es lo que incentiva a pues toda la situación de violencia e inseguridad que tenemos generalizada en el país, más allá de cualquier nacionalidad, más allá de cualquier nombre. Nos hemos estado enterando por los medios de comunicación, pues, de la necesidad de las personas de comenzar a tomar la justicia por sus propias manos, aun cuando está expresamente prohibido por el artículo 17 de la Constitución. Pero pues ante este vacío de autoridad, ante esta ausencia del Estado, ante esta falta de capacidad de respuesta, en este caso del Instituto Nacional de Migración, porque bueno, además ahí también se está echando la bolita con el consulado ruso de que no le dio los papeles, no le dio las formalidades necesarias para poder extraditarlo. Pese a todo eso, pues creo que es hasta cierto punto entendible que la situación haya llegado a tal grado. Claro, ahora cuando sí digo entendible, no me refiero a que yo lo comprenda, a que lo justifique y a que lo acepte. Más bien me refiero a que de manera objetiva, pues sí se puede ver que el asunto fue escalando porque no se le puso un freno previo a la situación a través justamente pues de primero regular su situación migratoria, porque está en condiciones irregulares en este momento, y segundo porque además no es una persona, como tú dices, que no tuviera antecedentes, ya previamente había sido citado por las autoridades correspondientes para poder comenzar este proceso de deportación. Vaya, también desconozco cuáles sean los supuestos de la Ley Nacional de Migración por los cuales un extranjero pueda ser o deba ser deportado de regreso a su país. Y tampoco sé a fondo si es que previamente debía haber existido algún tipo de sentencia derivada de un proceso judicial en su contra. Entonces, creo que eso también son datos que el Instituto Nacional de Migración no está ofreciendo, pero el asunto es que ha sido omiso respecto al caso, y aquí están las consecuencias de cuando una acción oportuna no llega y termina pues en tragedias de este tipo, cuando, como tú dices, también pudo haber sido peor. El consabido 33, mi Beto, pues no necesitas más el artículo para expulsar a extranjeros indeseables, como decían que le apliquen el 33, ¿no? Decían a todos los extranjeros indeseables, y no necesita haber cometido algún delito, entiendo yo, simplemente pues consideras a un extranjero no grato y lo expulsas, pero aquí, como sabes, nuestras autoridades se la pasan rascándose la panza, y bien dice aquí mi querido Rolando, si no van por los delincuentes que conocen y saben quiénes son, pues menos por este cuate que pues prácticamente los dejaron que se arreglaran solos. Fíjate, y esa convocatoria en redes prendió tanto que llegó gente de la colonia y de colonias aledañas, o sea que este ruso ya la debía desde hace tiempo, y muchos eran los agraviados, pero desafortunadamente aquí la falta de autoridad provocó pues que la sangre llegara al río, y como te decía, pudo haber sido mucho peor. Muchísimas gracias, mi Beto, como siempre, por tu punto de vista, y pues que te deseamos una excelente semana. Nos vemos la próxima. ¿Algo que agregar, mi Beto? No, nada. Lo único que sí, porque a lo mejor no me lo expresé de manera correcta, es que una cosa es que el Instituto Nacional de Migración
no haya hecho su chamba de manera correcta, y otra cosa es pues que con tal de sacarlo se hayan violado los derechos humanos de esta persona, ¿no? De acuerdo a los tratados internacionales, cualquier persona tiene el derecho a poder ser respetado sus garantías individuales. Entonces nada más era hacer ese apunte, y pues muchas gracias a ustedes también, y les mando un abrazo. Sí, fíjate, estaba aquí de residencia, le dio la residencia por razones humanitarias. Imagínate, y este cuate, cómo pagó nuestra hospitalidad. En fin, Beto, gracias, un abrazote, que tengas un excelente fin de semana, un abrazo hasta allá, Puebla. Igualmente, muy buen día. Gracias, amigos. Dice Nacho Rayón, deberían dejar que se quede en México y aquí sufra en nuestras cárceles. Híjole, capaz que al rato las hace a modo y se la pasa disfrutando ahí en la cárcel, o sienta su ley, ¿no? En las cárceles. No, mejor, como dicen, a la Gadachi, más fácil, ¿no? Órale. Gracias, amigos. Volvemos. Estimados amigos, les invitamos a seguir el espacio de ciencia del Instituto Nacional de Astrofísica